SEMTA presenta Transformando Conflictos. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, en nuestro programa de Transformando Conflictos. Estamos hoy con un tema muy interesante que toca a la justicia y a la transformación de conflictos. Está con nosotros la psicóloga clínica y forense Fanny Keller. Bienvenido. Gracias, Robert, por invitarme a este espacio. Gracias por ofrecer este espacio para conversar sobre lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, ya que estamos en localidad chaqueña, ¿verdad? Sí, estamos aquí en el Chaco y queremos ver hoy un poco cómo se tratan casos donde la justicia tiene que intervenir en forma quizás también un poco diferente a lo que sería lo más común. Cómo ayudar en hacer realmente justicia a las personas, enfocando a las personas también, no solamente hacer justicia a la ley, eso también. Cómo combinar eso, ¿no? Eso va a ser un poco nuestro tema, la justicia restaurativa, como lo llamamos. Regresamos enseguida hablando de esos temas. Aleluya. De vuelta con Fanny Keller hablando sobre justicia restaurativa. Pero primero, Fanny, me gustaría saber cómo es tu trabajo, en qué estás trabajando ahora. Bueno, te cuento, Robert. Yo estoy en el Departamento de Seguridad Interna de la Asociación Civil Chortizer. Seguridad interna se ocupa todo lo que sea seguridad dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, ¿verdad? Y se abrió en el agosto del año pasado nuestra oficina nueva dentro de la seguridad interna que se llama Centro de Gestión y Asesoramiento. Centro de Gestión y Asesoramiento. Jurídico, sí. Me imagino. Bueno, como el Departamento de Seguridad Interna está para los socios en general, entonces ofrecemos que pueden venir con el tema que le toque a la comunidad, a la persona. Ofrecemos que pueden acercarse por cualquier dificultad o problemática que tienen. Hacia mi oficina va a ser todo lo que ocurra a nivel relacional, ¿sí? Entre familias o convivencia. Y si le toca, quieren hacer alguna denuncia, cosas así, vemos, conversamos y le acompañamos, derivamos a dónde tiene que ir, ¿verdad? Cuando se acerca una persona y trae un tema, vemos con la persona, conversamos sobre su tema, vemos si quiere hacer una denuncia, también hay que ver la problemática que trae, ¿verdad? Si le voy a decir, por ejemplo, aquí me veo yo obligada a hacer una denuncia, o por ejemplo el hospital llama y avisa, le envió a una persona y si ella no va a hacer denuncia, yo como profesional, médico, lo que sea, me veo responsable, obligado de hacer una denuncia, ¿sí? Entonces, en esos casos sí o sí tenemos que ver para hacer la denuncia. En otros casos, por ejemplo, si nos toca una situación de niños inimputables, por ejemplo, uno de, 7, 8, 9, con 13, 14, 13 años, si hay una situación de abuso quizás o maltrato, vemos cómo podemos trabajar con la familia del niño víctima y con la familia del niño agresor. Vemos cómo le podemos pedir para que colaboren, porque si pensamos, o nuestra filosofía sería, si podemos acoger ya a más temprana edad esa situación,
cuando el niño cumpla 14, 15 años, a lo mejor pudimos encaminar para que no ocurran cosas más feas y que sea imputado, ¿sí? Así que en general ustedes tratan de ayudar a familias o personas con ciertas dificultades antes de que llegue al sistema Sí. judicial, para así decir. Lo Sí. que mucha gente quizás esperaría cuando consultan un abogado, Sí. pero no Sí. siempre al abogado le conviene, ¿no? Así mismo. Pero también es como tratamos mucho con niñez, y niñez es Ok. muy delicado, Sí, muy, muy vidrioso, entonces Sí. hay que tener mucho cuidado cómo vamos a enfocar nuestra ayuda. sí, Entonces, yo también tengo que saber bien sí. cuál es mi forma de acompañarle a estas familias. Por ejemplo, situaciones de abuso o también otro tema que trabajamos, las familias acogedoras. Con la familia biológica, tengo que saber bien cómo le voy a ofrecer mi acompañamiento, ¿verdad? Porque es muy fácil que se originen conflictos entre las diferentes familias otra vez, ¿sí? Sí. Entonces, si podemos acogerlo localmente, antes de que pase a mayores, pensamos que es mucho mejor, ¿verdad? Porque en la localidad se puede acoger muchas cosas antes de que Claro. llegue a judicializarse. Claro. Me imagino que necesitan un contacto muy directo, muy cercano con fiscalía, Sí. con juzgado, con Sí. policía, Sí, ¿no? Con porque las instancias. hay situaciones donde necesitamos, sí, poder llamar cualquier hora si hay una urgencia, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Donde podamos actuar más rápido. Sí. Y también el contacto o sea, nuestros informes para que también tengan validez cuando entregamos un informe, ¿verdad? Que siempre Sí. todo un tema también, Claro. porque como somos una sociedad civil, no soy ninguna institución pública. Sí. Pero gracias a Dios acá en el Chaco súper bien trabajamos con todas las instituciones públicas. Hay una muy buena Sí, colaboración, hay. buen contacto. Trabajamos Qué bien. bien. Sí, Qué trabajamos bien, realmente súper bien. gracias a Dios. Sí, sí. Ahora, ¿cuáles son los casos más frecuentes con los que ustedes trabajan? Hay de todo. No puedo decir cuál es más porque de repente viene un caso de niñez, de repente uno que ya es de adolescencia y adulto también. Entonces, de todo tenemos. Depende siempre de lo que entra, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones de muchachos jóvenes, o sea, adolescentes jóvenes, 13, 14, 15, 16, 17 años, con problemas de drogas, adicciones, que en nuestra comunidad parecería ser un tema muy serio, que hay que ver cómo podemos acoger, cómo podemos confrontarnos con esa situación, ¿verdad? Están trabajando hace algunos años con un concepto que se llama justicia restaurativa también. ¿Podrías resumir un poco qué significa justicia restaurativa? Bueno, la justicia restaurativa sería una alternativa a cómo abordaríamos el delito. Sí. Originalmente fue como se podía usar en delitos menos graves, así delitos menores, Sí. pero después internacionalmente se hizo estudios, en la práctica se puede ver que también se puede aplicar en casos más graves. ¿Y qué significa? ¿Significa simplemente no tomar tan en serio el delito? O... ¿Verdad? Porque eso alguna Que gente vamos a pasar piensa. así nomás, sí, exactamente no. Te cuento que tuvimos una jornada el 26 y 27 de abril en Loma Plata. Lo llamamos primera jornada de justicia restaurativa para adolescentes. Adolescentes tomamos porque es una problemática o un grupo que nos preocupa mucho, ¿verdad? Cómo podemos ayudar ahí. Sí. Y vinieron para palabras de apertura, vinieron dos ministros de la Corte, el profesor doctor Bajac, envió representantes, vino en persona el profesor doctor Sindulfo Blanco y la profesora doctora Miriam Peña para palabras de apertura. Vinieron como disertantes el juez penal Camilo Torres y la doctora, agente fiscal de niñez, Mona Lisa Muñoz de Lovera.
también tuvimos como disertante al juez de sentencia, Arsenio Amado Yuruán Díaz, acá de Filadelfia. Entonces, el mensaje principal de los 3 disertantes es trabajar en base a la familia, que la familia es la base de la comunidad. Así es. Que a partir de ahí vemos cómo abordar las problemáticas o los conflictos que se originan en un barrio, entre vecinos o en la familia. Lo que nos dijo muy en claro el doctor Camilo, que trabaja con el programa en sí en Lambaré, desde el juzgado, que la justicia restaurativa no es ninguna magia, ya respondiendo un poco tu pregunta, ¿sí? Que no es magia, que no es que se hace así nomás, sino que es un procedimiento para tomar muy en serio, un programa para tomar muy en serio, que no puede correr, según él, sin el acompañamiento de un procedimiento judicial. Sí. O sea, cuando se convierte en un procedimiento judicial, desde ahí podemos empezar un programa de justicia restaurativa. No tomar yo como Fanny o yo como iglesia sin que corra vía judicial también. Así que no sirve para evadir lo judicial, no sino todo sirve. lo contrario. Y se inicia un proceso judicial y si el juez, si hay un contacto con el juez y él sabe del tema, entonces se puede armar algo cómo hacer alternativas, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar eso enseguida después de la pausa. Tenemos que interrumpir, ya regresamos. Aleluya. Ya de regreso con la psicóloga Fanny Keller, hemos comenzado a hablar sobre justicia restaurativa y recién citaste a un juez que explicó de que no es una cosa aparte, sino dentro del proceso judicial. Se inicia el proceso judicial y después se puede buscar medios alternativos, restaurativos que restauran en vez de ser punitivos nomás, en vez de castigar nomás. Ahora, ¿por qué era importante esa cita? ¿Qué es lo que sacaste de esa conferencia y especialmente de esa posición del juez? De que haya contado el doctor Camilo que no puede correr la justicia restaurativa aparte, como que sin que el proceso judicial se entere, vamos a decir. A mí me sirvió mucho porque en nuestra comunidad tuvimos situaciones donde quisimos como sociedad civil, vamos a decir, acoger una situación de un delito grave, ¿verdad? Y tuvimos experiencias donde se quiso resolver nomás así dentro de nuestra comunidad y que después no sale bien. Ocultando a lo judicial lo que uno trata de hacer para que no... y eso no es el camino. No, porque si tenemos situaciones de delito, o sea, donde nuestro código va a figurar como un delito, pienso que tenemos que respetar eso y dejar figurar como eso. Si tenemos situaciones de que no sean delitos, de otra forma podemos acoger en la sociedad mismo, ¿verdad? Tuvimos una situación de hace algunos años que es público esa situación, donde hubo un conflicto entre la cultura menonita y la cultura latina, donde unos muchachos que se estaban peleando, tuvieron una situación de conflicto, así entre ellos, ¿verdad? Donde al final ocurre que el grupo de los muchachos menonitas le dispara al grupo de muchachos latinos, donde al final uno de ellos fallece. Entonces, ¿qué ocurrió? Obviamente es un delito que ocurrió. Tuvieron que, o sea, sí o sí juzgado, fiscalía tuvieron que intervenir. Lo que hicimos desde nuestra oficina de servicio social cuando eso fue, le invitamos a los tíos del muchacho fallecido, a los papás de los muchachos menonitas, porque los muchachos ya se fueron a la cárcel en Concepción, entonces ya con ellos ya su medida, ¿verdad?
Entonces le invitamos también a los otros 2 muchachos latinos que estuvieron en el mismo vehículo, que fueron testigos, vamos a decir que estuvieron ahí en el momento, ¿verdad? Entonces los muchachos vinieron y nos contaron a nosotros cómo fue lo que sucedió, cómo ellos acompañaron a su amigo hasta el final que falleció en el hospital, ¿verdad? Que uno de los muchachos contó que así le tocó la mano, con su mano le tocó a su compañero acá en la nuca y como que su mano entró directo porque estaba todo roto del disparo, Sí, ¿verdad? sí. Se hizo también vía un juicio, o sea, vía civil que pagaron una indemnización. Sí. Entonces, ahí fue una situación muy linda para aprender todos nosotros que, por un lado, vía judicial corría el caso Sí. y por otro lado, con el entendimiento del juez y que nos acompañen ellos, podíamos hacer también esta otra ronda de mesa o conversación Sí. para que cuando los muchachos salgan de la cárcel puedan entrar en la sí, comunidad, sí. puedan empezar un trabajo, que no haya que se culpen uno al otro. Claro. Los muchachos hace un tiempo, los 3 están en la comunidad trabajando libremente, no hay repercusiones ni en una cultura ni en la otra. Significa, tratando de resumir un poco, el proceso judicial a veces, aunque castiga al Sí. quien cometió un delito, deja abierto cierto conflicto Sí. alrededor, ¿no? Con, Sí, con los totalmente. familiares, como en ese caso, con los amigos cercanos, con la gente Totalmente. alrededor. Sí. Y justicia restaurativa es un buen instrumento para trabajar el conflicto que se originó más Sí. alejado más de la culpabilidad que se puede castigar Sí, directamente. así mismo. Y yo creo que ahí es donde nosotros como sociedad civil entramos, como iglesia, si tenemos el relacionamiento así bien amplio con las instituciones públicas, Sí. podemos ir a conversar con ellos, podemos ofrecer que nosotros podemos hacer otras cosas aparte, Sí. si nos permiten, ¿verdad? Y puede Sí. ir mano en mano. Sí. Y así podemos tener resultados a largo que sean de paz para la comunidad. Sí. ¿Cómo lo han experimentado las instituciones oficiales del Estado, para así decirlo? ¿Están muy abiertos para ese tipo de ¿cómo llamarlo? Intervención, acompañamiento de Sí. parte de la sociedad civil? Sí, con todos los que yo llegué a trabajar hasta ahora, que ya van a ser 9 años, siempre con apertura nos recibieron, están siempre dispuestos a escuchar lo que nosotros podamos hacer con esas personas que tienen alguna medida en la comunidad. Como nosotros no estamos trabajando del todo en la justicia restaurativa, estamos aprendiendo y Sí, tenemos sí. más preguntas que respuestas. Una forma de trabajar es de hace mucho ya, que un juez, que las instancias nos ponen como asesor de prueba, asesor de prueba para una persona o que sale de la cárcel o que no Sí. entró en la cárcel, sino que queda en la comunidad o con un arresto domiciliario, etcétera, ¿verdad? Y ponen unas reglas de conducta y nosotros con esa persona le acompañamos, hacemos un informe trimestral, ¿verdad? Entonces, esa persona recibe un acompañamiento bien de cerca durante todo ese tiempo. Por ejemplo, ¿qué son sus funciones entonces? Por ejemplo, tenemos varias situaciones, pero por ejemplo, una persona que está internada o en el sanatorio o en otro centro de rehabilitación que nosotros visitamos constantemente, vemos con él, está consciente de esos informes. Yo hago mi informe sobre las reglas que él tiene, ¿verdad? Conversamos. Le entrego una copia de mi informe, ahí entrego en el juzgado para que él siempre esté al tanto. O sea, no hay nada escondido, no hay nada que él no sepa porque trata de él, ¿verdad? Trata de sí mismo, entonces tiene todo el derecho de saber lo que está ocurriendo. Ese es básico como suele ser, ¿verdad? Entonces, o el caso que tenemos del señor que está en una cárcel,
que nos pidieron buscar familias que le podrían acoger durante fin de semana, ¿verdad? Con sus salidas transitorias. Una bendición es que podamos trabajar con instancias judiciales de esa forma, porque es para el bien de esa persona nomás, para que pueda tener otra alternativa para más adelante. Qué bueno para la persona que se encuentra ya en una situación muy complicada en su vida y todo. Si hay una instancia así que le ayuda, que le acompaña, Sí. para que no sea todo muy solo el nivel oficial, sino también alguien quien le acompaña, para así decirlo, ¿no? ¿Verdad? Y podemos hacer que esa persona salga y se maneje afuera solo, Sí. o vemos que él pueda estar con una familia por un Sí, tiempo. sí. Consideramos que es mucho mejor otra vez, porque puede aprender otra perspectiva, ve otras cosas que de diferente puedo hacer después. La cuestión que me viene automáticamente ahí es, ¿de dónde viene el dinero, las finanzas para pagar el trabajo de ustedes? Supongo que viene de la cooperativa, que Sí. viene de la sociedad Sí, así mismo, civil. sí. Todo eso hacemos sí. desde el Departamento de Seguridad Interna de la Así asociación. que si se quisiera transmitir ese modelo, digamos, a alguna otra comunidad, Sí. barrio, sociedad en el interior, entonces tendría que verse cómo juntar dineros, cómo financiar algo así, una persona que trabaja con esto, ¿no? Sí. Eso- Conste que localmente en nuestras comunidades no es que solamente nos enfocamos a los socios de la cooperativa. Sí. Estamos también abiertos a Sí. acompañar o aconsejar, estar ahí para otras culturas también, porque convivimos todos juntos, no podemos ser yo nomás. Sí, Ya claro. imposible Claro. si queremos convivir en paz. Y eso, cuando también ayudamos a otros, ahí recién se puede lograr un convivir armónico, ¿no? Sí, sí, Totalmente. sí. Muy bien, estamos muy interesados en eso y Sí. vamos a seguir acompañando ese proceso, vamos a seguir tratando de aprender de sus experiencias, también lo que hacen en Loma Plata, sobre cómo podemos acompañar para que los procesos judiciales no sean solamente fríos, como Sí. a veces se lo percibe, Sí, ¿no? sí. Muy formal, se le castiga y chao, y se le deja a su suerte, sino Sí. acompañar a personas para que realmente aprendan a cómo retomar otra vez Sí, su vida. sí. Tenemos que interrumpir por un momento, ya estamos casi llegando al final, pero regresamos después de la pausa. Estuvimos hablando hoy con Fanny Keller sobre justicia restaurativa, sobre sus experiencias en Loma Plata, en la comunidad Chortitzer. Muchas gracias, Fanny, por estar con nosotros, por explicarnos ciertos temas judiciales, legales o intermedios, medio complicado, pero muy interesante. Muchas gracias. No sé si tenés algo para concluir que quieras decir a nuestros televidentes. Yo pienso, primeramente, gracias nuevamente por invitarme y a ofrecer este espacio. Pienso que con estos espacios públicos donde podamos conversar temas que nos cuestan conversar generalmente, para mostrarnos abiertos a que las personas se acerquen y puedan sentirse con confianza y ser escuchados también, ¿verdad? Cada uno con su voz. Y pienso que nuestra responsabilidad social cristiana es siempre pasar nuestra mano una y otra vez, porque somos una comunidad y queremos convivir en paz y pasar nuestra mano para ayudar a las personas que necesitan cierto acompañamiento. No se puede convivir en paz si uno
no da la mano al prójimo, si uno no busca la paz, si uno no Sí. trabaja para la paz. Sí. Y por eso necesitamos ese tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Quizás nos vemos en algún momento otra vez Está cuando bien. tienen otra conferencia o Bueno. algo, entonces podemos ver cómo informar sobre eso. Mucha fuerza, Gracias. bendiciones para su trabajo. Regresamos en la semana que viene. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Te toca a otra Gracias, gente. Fanny. No, gracias a vos, Robert. SEMTA presentó Transformando Conflictos.